Todo en la vida conlleva un gran propósito. No piensen que nosotros hemos venido acá a aburrirle esta tarde, ¿sí? No nos malinterprete, tal vez, de nuevo este grupo acá está y están estorbando nuestra estancia acá en este parque. Yo sé que este lugar es un lugar de recreación, en donde la mayoría venimos para relajarnos por un momento, entrevistarnos con amistades, quizás de años, quizás momentos que hemos pasado y vivido y podemos compartirlo. Pero esta tarde Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Dios tiene un propósito para tu vida. Las cosas no vienen por la casualidad. Dios, en su gracia y en su misericordia, Él tiene siempre ese gran propósito. Bueno, quiero explicar esta tarde en la exposición bíblica de la palabra de Dios, amables oyentes de la palabra de Dios y hermanos y hermanas quienes estamos acá esta tarde. Vamos a retomar de nuevo las citas bíblicas de la palabra de Dios. Esperamos que, yo sé que la mayoría conocemos que hay un libro en especial, sí, hay un libro que para la mayoría es aburrido leerlo, ¿sí? Para la mayoría de personas la Biblia, la palabra de Dios, es aburrido. ¿Por qué? Porque aún todavía no tienen a Cristo. Cuando la persona, el hombre o la mujer llegan a reconocer a Jesús, nos damos cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, es la inspiración divina de Dios, ¿sí? Es el mensaje directo de Dios hacia la humanidad. Es el mensaje de Dios directamente a tu vida, ¿sí? Es el mensaje de Dios para este mundo perdido en el pecado, la maldad, la rebeldía y todo aquello, ¿sí? Este libro es incuestionable, es inerrante. La Biblia es inerrante en todos sus aspectos. Y acá encontramos el mensaje para la salvación. Escuchamos ya sobre lo que es el reino, el evangelio del reino de Dios. Ya aparte de eso, vemos nosotros quién fue el primer evangelista en la historia. ¿Saben ustedes quién fue el primer evangelista? ¿Saben ustedes quién fue el primer evangelista? Dios mismo fue el primer evangelista. ¿Y quién fue la persona receptora de ese mensaje? ¿Quién cree usted que quién fue la primera persona en recibir el mensaje del evangelio? Un ancianito de 75 años. Oiga bien, la primera persona en recibir el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio, fue un anciano de 75 años llamado Abraham. Quiero citar esta cita bíblica que aparece en Gálatas. El escritor de esta carta fue el gran maestro a los gentiles, el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3. Que por cierto, esta es una carta muy importante en la doctrina de la justificación, la salvación, la redención, la fe, la santificación. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bendito sea el Señor, bendita su palabra esta tarde. Bien honorables amigos oyentes de la palabra de Dios que están acá con nosotros, pues es un honor, es un gusto tenerlos acá, ¿sí? Y en realidad Dios en su gracia, en su misericordia, Él quiere que el ser humano sea salvo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el anuncio de un reino? ¿Sí? Si Dios es el soberano, la palabra reino significa estar bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Reconocer que todo ser humano debe de estar bajo y absolutamente bajo el gobierno o el dominio de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Fallaría Dios en su plan? No, ¿verdad? Dios nunca falla, ¿sí? Dios nunca ha fallado. Dios nunca va a fallar. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Oiga bien, Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. ¿Miren? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dios tenía previsto un reino sobre de esta tierra, ¿sí? Dios tenía previsto un reino. Y el hombre llegó a ser el primer virrey sobre de esta tierra, fue a Adán, porque a él se le confirió ese reino, ¿sí? A Adán se le dio ese reino. ¿Y qué pasó? Adán dio la oferta, ¿sí? Así dice la Biblia, dio la oferta de Satanás y cayó y entregó voluntariamente ese reino en manos de Satanás. Por eso es que cuando Satanás viene y tienta al Señor Jesús, le dice: mira, todo este reino te voy a dar si postrado me adorares. Pero él no dijo: este es mi reino, este reino te voy a dar. Él no dijo: este es mi reino, ¿verdad? No, Satanás no le dice así, porque él sabía perfectamente que no es de él, ¿sí? Nada más lo robó, se lo arrebató a Eva allá en el huerto del Edén, ¿sí? Y desde entonces, mire, desde entonces la humanidad ya no vino bajo el dominio de Dios, sino bajo la potestad de Satanás, el diablo. Por eso dice el apóstol Juan que todo este mundo está bajo el maligno, ¿sí? Todo el mundo, excepto la iglesia. La iglesia está bajo el dominio del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesucristo. Ya que de ahí, miren, todo el mundo está bajo el imperio, el gobierno de Satanás. Y por eso fue necesario, oiga bien, por eso fue necesario el anuncio del regreso a ese reino, ¿sí? del anuncio a ese reino. Acá tenemos y dice: y la escritura previendo, mire, y la escritura previendo que Dios había de imputarle justicia a los gentiles, pero por un solo elemento, que era la fe. Y dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y ahí está esa palabra, la buena nueva. Y esa palabra, hay una traducción que dice: y evangelizó Dios a Abraham. No sé si la ha leído. Así dice una traducción: y evangelizó Dios a Abraham. Qué importante es investigar y echarle vistazo a las traducciones, ya que de ahí nosotros aprendemos bastante, ¿sí? Dios mismo evangelizando a Abraham. ¿Por qué? Porque también Abraham estaba bajo el dominio de Satanás, estaba bajo el gobierno del maligno, como estás tú. Señora,
Señor, joven, señorita, niño y niña, que en el inicio de esta noche tú estás bajo el gobierno de Satanás también, ¿sí? Bueno, entonces concluimos que el Evangelio no es nuevo, apreciables amigos. Que no le vean, es que el Evangelio es cosa nueva. No. El Evangelio viene de los propósitos y en los planes y en el programa de Dios, ¿sí? Desde la misma mente de Dios, ¿sí? Desde el programa de Dios, desde todo ese plan que Dios ha tenido, estaba incluido lo que era esa evangelización, ¿sí? Y por eso es importante que sepamos el motivo, la razón, por qué en el Antiguo Testamento, cómo se dio esa evangelización, quiénes fueron los que proclamaron esa evangelización en el Antiguo Testamento, qué requisitos, oiga bien, qué requisitos Dios requería para que aquellos predicaran ese evangelio o ese reino en el Antiguo Testamento, y qué requisitos también se requieren en la actualidad para proclamar y anunciar el evangelio, ¿sí? Acá dice la palabra de Dios, voy a leerlo de nuevo, y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, cuando este hombre de 75 años, imagínense, un anciano, ya casi tal vez con un bordón, ¿verdad? Como la mayoría recibe este mensaje. Pero ¿cuál fue el mensaje que él recibió? ¿Cuál fue ese mensaje? Porque ya escuchamos que evangelio significa buena nueva, la buena noticia, ¿sí? Y acá la palabra de Dios dice, previendo Dios de antemano, entonces dice, dio la buena nueva a Abraham, diciendo, mire, este es el mensaje que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, Dios estaba diciendo a Abraham: mira, Abraham, sobre tus hombros va a recaer la gran responsabilidad de llevar la bendición a toda la humanidad, de llevar la bendición. Abraham, tú vas a ser el portador de esa bendición. Mira. Y Abraham no dudó, oye bien, Abraham no dudó en nada, en aceptar esa responsabilidad, sino que dice la Biblia, creyó a Dios. Mira, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero para que Abraham fuera el portador de ese mensaje, de esa bendición, que tenía que hacer Abraham: hacer buenas obras. No en lo absoluto. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Abraham tenía primero que creer. Mira, tenía que creer. Y cuando nosotros vemos en la Biblia creer, a toda la gente cree en alguna cosa. Toda persona cree en alguien, ¿sí? Superficialmente, pero creer, depositar fe en alguien es más que creer superficialmente, ¿sí? Por ejemplo, para creer, te voy a poner un ejemplo. Todos acá están sentados en una silla, ¿sí? Todos creímos que al sentarnos en esa silla no nos íbamos a caer, ¿sí o no? ¿Sí? Pero para que se activara nuestra fe, ¿qué teníamos que hacer? Está la silla. Teníamos que sentarnos. Sí, teníamos que sentarnos. Ya sentados, ya sabemos que no nos caímos, ¿verdad? Estamos sentados ahí, ¿sí?
Eso es poner la confianza. Tú estás confiado que no te vas a caer de esa silla, ¿sí? O no te vas a caer de esa banqueta donde estás sentado ahorita. ¿Por qué? Porque crees que ese es un buen material. Abraham, de la misma manera, en Abraham se tuvo que activar una fe. Y mira acá, la Biblia, la palabra de Dios dice: creyó a Dios. Creyó a Dios. Hoy no me creas a mí, créele a Dios, amable oyente de la palabra de Dios, ¿sí? Créele a Dios que lo que Él dice, que lo que Él promete, que lo que Él dictamina, se va a ejecutar, se va a dar, ¿sí? Hay que creerle a Dios. Y por eso, acá este hombre dice: creyó a Dios. ¿Y qué más dice? Y le fue contado por justicia. Hay dos elementos acá que se dieron en el mensaje del Antiguo Testamento. Mira, dos elementos que se tuvieron que activar dentro de la mente humana en el Antiguo Testamento: creer y justicia. Creer y justicia. Ese era el mensaje del reino en el Antiguo Testamento. Ahora, los requisitos de quienes predicaron ese evangelio o esa buena noticia o ese reino en el Antiguo Testamento, en primer lugar tenían que ser personas creyentes. Mira, en otra parte dice: y Abraham fue el primer creyente, ¿sí? El primer creyente, porque no puede un ciego guiar a otro ciego, les dice el Señor Jesús en cierta oportunidad a la nación judía, ¿sí? Un alcohólico no puede reprender a otro alcohólico, un drogadicto no puede reprender a otro drogadicto, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O en nuestro vocabulario popular, un borracho no puede reprender a otro borracho, ¿verdad que no? Tiene que ser una persona regenerada, tiene que ser una persona que llene los requisitos divinos y los parámetros de Dios. En primer lugar, una persona creyente a Dios, una persona creyente a Dios, ¿sí? Una persona que sí realmente ha tenido un cambio radical en su vida. Y Abraham fue esa primera persona, y le dice: y le fue contado por justicia, es decir, fue justificado a Abraham. ¿Y cómo fue justificado a Abraham? ¿Por la circuncisión? No, amable oyente. Abraham en ningún momento fue justificado por hacer cosas, simplemente fue justificado por creerle a Dios, ¿sí? Y que ahí que te vengan a decir: mira que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer este rito para que puedas entrar al Evangelio. De ninguna manera, ¿sí? La pregunta es: cuando Abraham le creyó a Dios, ¿cuándo fue él justificado? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? ¿Ah? Antes de haber sido circuncidado. Y Abraham no llenó el requisito para ser circuncidado. ¿Por qué lo hizo? El mandamiento era que al octavo día de nacimiento, mira, al octavo día de nacido iba a ser circuncidado el hombre en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando fue circuncidado? Abraham, 75 años. Entonces no llenó el requisito, ¿verdad que no? Pero se hablaba de una simiente, oye bien, se hablaba de una simiente por la cual en Abraham se iba a cumplir ese mandamiento.
¿Y de quién estaba hablando la Biblia? ¿De Isaac? No, estaba hablando del Mesías, estaba hablando del Señor Jesús. Y mientras que no venía el Mesías, continuaba vigente esa práctica en el Antiguo Testamento, hasta cuando el Señor Jesucristo nació y fue circuncidado al 8º día. Hasta allí se terminó esa práctica de hacer aceptos en Israel, ¿sí? Entonces, que te vengan y te digan, no, mira, es que tú para que tengas la identidad delante de Dios vas a ser circuncidado. Que no te engañen, amigo, y que no te engañen, ¿sí? Porque a lo mejor te están mintiendo, ¿sí? Y le fue contado por justicia. Otra de las cuestiones era que al 8º día el niño iba a ser circuncidado, pero si caía el día de reposo, ¿qué pasaba? Si esa circuncisión se tenía que hacer en día de reposo, ¿qué iba a quebrantar el judío? ¿El día de reposo o iba a quebrantar la circuncisión? ¿Cuál era lo más importante? ¿Guardar el día de reposo semanal o hacerle la práctica al niño? Y ahí están las controversias, ¿verdad? Es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que llegar a entenderla, ¿sí? Estamos en este punto de la justificación. En primer lugar, de Abraham. Y Abraham no fue justificado por haberse circuncidado, sino por haberle creído a Dios. Mira, por haberle creído a Dios, ¿sí? Y por eso acá dice la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que entrar en un periodo de regeneración, ¿sí? Tuvieron que tener una condicionante para hablar del reino. Y muchos de los profetas hablaron de ese reino. Lo habló David, lo habló Moisés, lo habló Salomón, lo hablaron los profetas, ¿sí? Daniel fue uno de los que escribió mucho sobre ese reino. En el capítulo 12 habla de ese reino. Y como escuchamos, hubo un periodo de silencio en cuanto a ese mensaje de ese reino. O sea, dice, vendrán días en que habrá hambre, pero no de pan, habrá sed, pero no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y ese era el mensaje de ese reino. Se reanudó cuando el Señor Jesucristo nace acá. Se reanudó ese mensaje. Pero ¿qué pasó? Ese reino de nuevo se volvió a bloquearse, como se dice vulgarmente, y se va a reactivar de nuevo cuando la iglesia ya no esté en esta tierra. Se va a reanudar ese mensaje de ese reino. ¿Por qué? Solo te voy a leer la cita bíblica. Mateo 24:14 dice así la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estaba hablando de ese reino prometido a la nación judía. Solo quiero explicar brevemente que cuando leemos Mateo 24, a este capítulo se le ha llamado el mini apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquí ya nada que ver con la iglesia. Oye bien, en Mateo 24 ya nada que ver con la iglesia en el programa de Dios, ¿sí? Porque ya la iglesia ha sido arrebatada. Lo creas tú o no lo creas, la iglesia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 que profetizó el profeta Daniel, ¿sí? Entonces se reanudará el mensaje de ese reino. ¿Y quién va a predicar ese evangelio en la gran tribulación? Los 144,000 ungidos que tendrán el sello de Dios. Ellos serán los encargados de predicar ese evangelio en el periodo de la gran tribulación, ¿sí?
Y que te vengan a decir, mira, que estamos anunciando el reino y que esperamos el establecimiento de un reino de paz, sí es cierto. Pero que no te engañen y te digan, mira, no hay arrebatamiento, ¿sí? Eso sí es tremendo. Esa es una falsa doctrina en las Santas Escrituras. Por eso tenemos nosotros que leer la palabra de Dios, ¿sí? Para entender el programa de Dios. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La pregunta es, si se tratara de la iglesia, ¿será que ya todo el mundo recibió el mensaje del evangelio? No, amable oyente, no ha llegado el mensaje a todo el mundo todavía, ¿sí? No ha llegado, y no lo han recibido todo el mundo, no lo ha recibido. ¿Por qué crees que el Señor Jesús y Juan dijeron, el reino de los cielos se ha acercado? Solamente se acercó, pero no se implantó en la tierra, ¿sí? Entonces, debemos de estar conscientes que lo que en la actualidad vivimos es el periodo del Evangelio de la Gracia, ¿sí? Y por eso explicamos esta tarde, en el inicio de esta noche, lo que es ese evangelio del reino a través de la palabra de Dios. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, en el periodo de la tribulación o la semana 70 se predicará este evangelio, ¿sí? Para testimonio a todas las naciones. Oye bien, para testimonio a todas las naciones. Hoy no se predica para nada más testificar, ¿sí? Hoy se predica para que tú seas salvo. Hoy se predica para que tú seas salva, ¿sí? No se predica para que seas nada más testigo, ¿sí? Porque por ahí dicen uno que somos testigos de Jehová. Y yo le dije una oportunidad a alguien, qué bueno. Tú solamente vas a ser testigo de mi salvación un día delante de Dios, ¿sí? Así que arrepiéntete, amigo, amiga, oyente de la palabra de Dios, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿De qué fin está hablando? No está hablando del fin del mundo. Oye bien, no está hablando del fin del mundo. Porque cuando dice acá la palabra de Dios, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, está hablando del fin de la semana 70, ¿sí? Está hablando del fin de ese periodo de 7 años que se reanudará acá en la tierra. De ese fin está hablando el escritor, ¿sí? El que lo dijo fue el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos? Todo el mundo está hoy viviendo engañado. Qué triste y qué lamentable el día de hoy, que nosotros los seres humanos siempre vivan engañados. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos la realidad. Cuando venimos a la palabra de Dios encontramos el camino correcto y adecuado para la salvación. Y dice acá, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vendrá el Señor Jesús de nuevo a la tierra, ¿sí? Está a establecer un periodo de 1000 años. Ahora sí, vendrá a establecer un periodo de 1000 años sobre de esta tierra. ¿Y cómo iniciará ese periodo? Iniciará cuando el Señor Jesús entonces le va a quitar a Satanás ese reino que él robó, ese reino que él le arrebató a Eva en el huerto del Edén, ¿sí? ¿Y cómo se lo va a quitar? ¿Peleando? No. Solo con el resplandor de su venida. Dice la Biblia, la palabra de Dios, encadenarán a Satanás y lo colocarán a los lados del infierno, a los lados del abismo. Ahí va a colocar a Satanás. Ahora sí, Satanás ya no va a tener aquella excusa de venir e intimidar al ser humano a cometer el pecado. Entonces va a ser devuelto el reino a la humanidad.
va a ser devuelto el reino al ser humano. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, se va a vivir en el reino milenial. Mira qué promesas tan grandes de Dios, ¿sí? Qué promesas de Dios a través de la historia de la palabra de Dios. Y por eso es importante que el día de hoy tú pienses en tu vil condición en la cual estás viviendo, ¿sí? Entonces vendrá el fin, vendrá el Señor Jesús y encadenará a Satanás y lo colocará a los lados del abismo. Está escrito en Isaías capítulo 14, tú lo puedes leer allí. Ese es el lugar que le va a corresponder a Satanás. Y entonces hasta allí se cumplirán las promesas de Dios para la nación judía, en primer lugar, que se le había prometido un reino, como también a la iglesia, porque cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, vendrá la iglesia con él a gozar de ese reino milenial, ¿sí? Así lo dice la Biblia. Hasta ahí entonces, mira, pero ya la iglesia 7 años atrás ha sido llevada al cielo para no pasar ese periodo de la tribulación, ¿sí? Bueno, agradecemos a Dios entonces porque nos permite en esta noche predicar acá en este lugar. Vimos dos elementos de ese mensaje, de ese reino o de ese evangelio en el Antiguo Testamento. Es el mismo elemento, los mismos elementos que aparecen para que tú hoy puedas venir a Cristo esta noche. Te voy a leer el texto, Romanos capítulo 10, y dice, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, porque con el corazón se cree, mire, se cree para justicia. Mira, los dos mismos elementos. Creyó a Dios Abraham y le fue contado por justicia. Y ahora el requisito para que tú seas salvo dice, porque con el corazón se cree para justicia. El propósito, esa palabra para, en la Biblia siempre conlleva un propósito. Y cuando hablamos de ese propósito, estamos hablando para que tú seas justificado. Mira, seas justificado. Este es el propósito de Dios en este plan. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero, ahora, esta palabra pero que aparece acá, entonces, lo que tienes que hacer primero es creer. Dios te imputa la justicia y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Será que Abraham confesó a Dios un día? Sí, Abraham confesó ante Dios un día. Si creyó a Dios y le fue contado por justicia, él también tuvo que confesar delante de Dios, ¿sí? ¿Y quién era Abraham antes de venir a Dios? ¿Quién era Abraham antes de ser un creyente? Dice que fue un hombre que con su familia servían a los ídolos en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y él tuvo que abandonar esa creencia que ellos tenían y tener un cambio, mira, tener un cambio de mentalidad, un cambio de acción, un cambio voluntario, un cambio de voluntad, un cambio de emociones, un cambio de visión, un cambio espiritual, totalmente todo, ¿sí? Y por eso le fue contado a Abraham como justicia, porque creyó a Dios. Y acá dice la palabra del Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? Bueno,
Voy a detenerme acá. Tenemos una tarde para mañana para terminar este mensaje. Ya mañana vamos a explicar 8 aspectos, si así lo permite Dios, 8 aspectos importantes para verificar si una persona ha sido salva o no lo ha sido. ¿Sí? 8 aspectos, solamente te los voy a mencionar para que mañana vengas, para que mañana estés acá y no te pierdas, ¿sí? No te pierdas este gran mensaje de Dios que tiene para tu vida. En primer lugar, arrepentimiento. En segundo lugar, fe. En tercer lugar, regeneración, justificación, santificación, adopción, redención y oración. 8 aspectos que conllevan para si realmente una persona ha sido salva o no lo ha sido. Y como dijo Pablo a los Corintios, si en vano ustedes creyeron, ¿sí? Porque tú puedes creer, pero no ser regenerado, ¿sí? Puedes tener confesión de una cierta religión, pero si no tienes un cambio, de nada sirve, ¿sí? Tienes que cambiar, ¿sí? Tienes que cambiar. ¿Y cambiar en qué aspectos? Cambiar en todo, definitivamente. Está en Cristo, nueva criatura es. Así que si en esta noche tú eres un señor, una señora, un joven, una señorita que estás en ese grave peligro, estás bajo el dominio de Satanás, hoy es tu oportunidad para que vengas a Cristo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú puedas venir a Jesús confesando, no tus pecados, confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en esta noche agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido el poder estar acá, y a todos los que han estado acá en este parque, alrededor, en la calle, propietarios de negocios que nos escuchan, les agradecemos por su atención que han tenido nosotros esta noche a la palabra de Dios. A los amables oyentes de Estéreo Emanuel, les agradecemos también por su sintonía allá en casa, en donde usted se encuentre, y que la honra, la gloria sean siempre para Dios. Que Dios nos bendiga esta noche.